Bueno, bien, continuamos. Habíamos terminado en el video anterior con el capacitor. Vamos a cambiar entonces de hoja. ¿Con qué seguimos ahora? Dentro de este recorrido por un reconocimiento de lo que son los componentes electrónicos más comunes que podemos llegar a encontrar nosotros dentro de algún esquema o de algún circuito. Vamos a hablar ahora de las bobinas. Muchas veces también van a escuchar hablar de un tipo de bobina especial que es el solenoide. ¿Sí? Pero básicamente, como para que se den una idea, se está hablando más o menos de lo mismo. ¿Sí? Bien, ¿qué es una bobina? Una bobina, como el nombre lo dice, es un bobinado de material conductor, ¿sí? De alambre en general o de algún cable. El símbolo, o en realidad la forma constructiva, la podríamos ver así. ¿Sí? El símbolo también con el que lo vamos a ver en los esquemas es este. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y para qué sirve? Porque si yo de alguna manera agarro este elemento, que es todo material conductor, y hago circular una corriente eléctrica por el mismo, es material conductor. O sea, da lo mismo esto que de repente un cable estirado, que este mismo cable todo estirado. En términos generales uno podría pensar que sí, que hablando eléctricamente sí. Pero en la bobina, en un bobinado, se generan efectos bastante particulares y bastante especiales. El principal de ellos, del cual van a escuchar o a ver explicaciones en otro momento más profundas, es que el movimiento de carga eléctrica, cuando yo tengo una circulación de corriente eléctrica, genera campos magnéticos. Entonces, si yo tengo un cable todo estirado, tengo este mismo cable todo estirado como lo veo acá, sí, va a generarse alrededor de ese cable un campo magnético, que hay una regla que dice que si la corriente positiva va en el sentido de mi pulgar de la mano derecha para allá, el resto de los dedos me marcan cuál es el sentido en el cual empuja o circula, mejor dicho, el campo magnético. O sea, en este caso, si va para allá, los dedos me marcan que es para acá, me estaría circulando así. Ahora, ¿sí? Eso sería el campo magnético que circula alrededor de un cable en el cual está circulando una corriente eléctrica positiva para allá. ¿Está bien? Ahora, ¿qué intensidad tiene este campo magnético? ¿Eh? Y la intensidad que tiene ese campo magnético es bastante débil, salvo que esta corriente sea muy fuerte. En electrónica no se trabaja con corrientes súper fuertes, o intensas, mejor dicho, salvo que estemos trabajando en una aplicación de control donde de alguna manera estamos controlando un proceso de una corriente que está generando mucho trabajo en algún sistema. ¿Sí? Si no un sistema de comunicaciones, por ejemplo, lo que es las corrientes que a veces se envían en antenas de grandes transmisores, también tienes grandes valores y se involucran grandes valores de campo magnético por su relación directa con respecto a los grandes valores de corriente que puedo tener. Cuando yo tengo un bobinado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Todas estas componentes de campo magnético se generan alrededor de cada uno, ¿sí? De las vueltitas del bobinado. Y lo que ocurre, ¿sí? Si yo veo una bobina más completa, supongamos una bobina como esta, miren, vamos a ir viendo. ¿Se ve esta bobina? Esto que se ve acá son vueltas y vueltas y vueltas y vueltas de un material que tiene muchas vueltas, ocupa toda esta capa. Esto que se ve acá se llama núcleo de la bobina, ¿sí? Por lo tanto, ustedes piensen que cuando yo alimento en estos dos cables de esta bobina, yo alimento acá, hago circular una corriente, esa corriente circula muchísimas vueltas, 10.000 vueltas, 20.000 vueltas, ¿sí? Metida acá adentro. ¿Y eso qué es lo que hace? Que la intensidad de este campo magnético que yo tengo alrededor de un solo cable, si tengo 10.000 vueltas, se multiplique por 10.000. Si tengo 20.000 vueltas, se multiplique por 20.000. O sea, el campo magnético que se puede generar por la misma corriente alrededor de este cable individual, cuando esa corriente circula todas las vueltas de esta
de esta bobina, todas las vueltas de alambre que hay adentro de esta bobina o de esta, lo que está ocurriendo es que esa intensidad de campo se multiplica porque se suma la vez que pasa por acá, la que pasa por acá, la que pasa por acá, la que pasa por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces, cada vez que pasa, incrementa el campo magnético. Entonces, yo lo que voy a conseguir en una bobina o solenoide es que se genere en esta bobina un campo magnético muy intenso, que se concentre alrededor de la bobina un campo magnético muy intenso que va a ser de alguna manera un valor de energía acumulado. Este campo magnético es energía magnética. ¿De dónde salió esta energía magnética? De la corriente que yo le suministré a la bobina. Entonces, de una manera parecida a la que explicamos con el capacitor, cuando yo acá no circulaba ninguna corriente y de repente hago circular una corriente, la corriente que empieza a circular empieza a ser absorbida por esta bobina que empieza a convertir la energía eléctrica de esta corriente en energía magnética que se concentra en el espacio del núcleo de la bobina, o sea, de lo que hay en el interior de la bobina, y en el espacio de alrededor de la bobina. ¿Está bien? Obviamente que la capacidad de acumulación de energía de esta bobina no es infinita, tiene un límite que tiene que ver con la cantidad de vueltas que tiene de alambre, tiene un límite que tiene que ver con la longitud, tiene un límite que tiene que ver con el diámetro de la bobina, con la longitud, con el diámetro, con la cantidad de capas de arrollamiento que yo tengo acá. O sea, son muchas las variables que en una bobina intervienen para determinar cuál es su capacidad de almacenamiento de energía en su campo magnético generado. Inclusive, una de las variables muy importantes que intervienen es el núcleo. No es lo mismo un núcleo de hierro, como esta bobina que tengo yo acá, que un núcleo de aire, por ejemplo, que es cuando no tengo nada, o un núcleo de ferrite, que es otro tipo de material, que es una mezcla de hierro y carbono. ¿Está bien? Entonces, básicamente en una bobina va a pasar algo parecido a lo del capacitor. ¿Cuál es la diferencia? En un primer momento, cuando empieza a circular corriente, se absorbe energía de esa corriente y la bobina empieza a generar un campo magnético cada vez más intenso. Cuando el campo magnético ya acumuló la cantidad de energía máxima que esta bobina es capaz de acumular debido a sus características, dimensiones y demás que mencioné recién, no acumula más energía porque no tiene más capacidad de acumular energía. Entonces, al dejar de absorber energía de la corriente que se le suministra, la corriente la puede atravesar libremente como si fuese un cortocircuito. Pero hasta el momento en el cual esta bobina estuvo absorbiendo energía de esta corriente se ve impedida de circular a través de ella. Por eso el comportamiento de las bobinas es muy particular. Si yo lo conecto a una corriente que es continua, que es siempre la misma, ni bien la conecto al principio la corriente va a encontrar una oposición a su paso acá, que en realidad, un impedimento a su paso que en realidad tiene que ver con que la bobina empieza a absorber energía de ella y a transformarla en campo magnético. Hasta que se completa el campo magnético y como ya no absorbe más energía de la corriente fluye libremente como si acá no hubiese nada. Ese es un efecto. El otro efecto es cuando esta corriente es variable, porque cuando esta corriente es variable, en la medida que esta corriente aumenta, aumenta la cantidad de energía acumulada en la bobina. Pero si esta corriente disminuye después en su valor, la cantidad de energía que hay en la bobina es como que sobra y empieza a transformarse de nuevo en corriente, pero en sentido contrario al de la corriente que la originó. Un efecto medio loco, medio raro. Y que hace que de alguna manera venga una determinada cantidad de corriente para acá y la bobina libere otra determinada cantidad de corriente para allá y que por lo tanto termine viéndose impedido de alguna manera la circulación de esta corriente. Por eso el comportamiento de una bobina es bastante particular y hay algo más particular. En el ambiente electrónico, en el comercio electrónico, está bastante estandarizada la fabricación tanto de capacitores como de elementos resistivos, pero de elementos inductivos, porque la bobina se la llama elemento inductivo, ¿sí? La bobina es un elemento inductivo. En cuanto a elementos inductivos, si bien hay una
línea de bobinas comerciales que ya vienen estandarizadas, es muy escueto, muy poco, no suele ser lo más común, y en general cuando uno necesita una bobina para un circuito electrónico, muchas veces, la mayoría de las veces, termina teniéndola que fabricar uno mismo, comprando lo que se llama alambre esmaltado para bobina. ¿Sí? ¿Qué es un alambre esmaltado para bobina? Yo acá tengo una hecha típica para física, para la materia física, que muchas veces para trabajar el tema de magnetismo a uno le hacen agarrar un clavo. Esto que está acá es alambre esmaltado para bobina. ¿Por qué esmaltado? Porque no es un alambre de cobre desnudo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a arrollar el alambre de cobre desnudo acá, es metálico, por lo tanto la corriente no va a empezar a circular girando por el alambre, sino que esta porción de alambre de acá se toca con la de al lado y se toca con la de al lado. Esto se llaman espiras, ¿sí? Cada vuelta de alambre se llama espira. O sea, esta espira, si yo voy al caso, esta espira de acá se toca con la de acá y se toca con la de acá. Si no estaría ese esmalte que es aislante, la corriente en lugar de dar vuelta y dar vuelta y dar vuelta, entraría por acá, fíjense, entraría por acá y tiene que ir hacia el otro terminal, hacia acá, ¿no? O sea, la vemos por acá, ahí, ¿sí? Entra por acá y en lugar de ponerse a dar vueltas, 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 haría así. Como acá está una continuidad metálica, haría así, saldría por acá y no recorrería todo ese alambre. Por eso, este alambre es un alambre especial para bobinados que se llama alambre esmaltado, ¿sí? Fíjense que yo a este alambre acá en la punta a ver si puedo hacer foco ahí, yo ahí lo raspé porque la intención era poder ponerlo en contacto con una parte de otro circuito. Si yo no tuviese esta parte raspada, que la raspé para sacarle el esmalte, no podría hacer contacto eléctrico nunca. ¿Sí? Bueno, este es un alambre especial, viene en distintos calibres. El calibre, o sea, el espesor del alambre, también influye mucho en las características de mi bobina, de cómo mi bobina es capaz de generar campo magnético y en qué medida. O sea, son muchas las variables que intervienen en las características de una bobina. Después, en cuanto a bobinas, nos podemos encontrar, por ejemplo, fíjense esta, ¿sí? Es de un circuito electrónico de la cual yo la saqué. Se ven ahí los dos terminales, a ver, tema del foco, ¿sí? Ahí se ven los dos terminales por los cuales yo la podría conectar a un circuito. Y después se la ve armada, fíjense, esta tiene un núcleo plástico, ¿sí? No es núcleo de hierro. Fíjense que la forma no necesariamente es siempre circular. Esta sí es una bobina también, ¿cómo es? Es una bobina... perdón, se me cruzaron las palabras. Es una bobina cilíndrica, ¿sí? Al fin y al cabo, parecido a esto de alguna manera, aunque esto sea muy casero, o parecidas a las que mostré al principio, a estas. ¿Está? Acá el campo magnético sale por uno de los extremos, circunda la bobina y entra por el otro de los extremos, ¿sí? Y circula por el interior de la bobina. En cambio, hay otro tipo de bobinados que se llaman toroidales. Fíjense este que tengo acá, ¿sí? Este es un bobinado toroidal. Si se fijan, acá están los dos terminales. Y lo que ocurre es que el alambre esmaltado se gira, se gira, se gira. Entonces, acá el campo magnético, en lugar de salir al exterior, el campo magnético circula por el interior de la bobina, por ese arito que se ve ahí adentro, ¿sí? Que es un arito de material especial, ¿eh? Un arito de material especial que ayuda a concentrar campo magnético y también influye en la cantidad de energía magnética que es capaz de almacenar esta bobina que tengo yo acá, ¿sí? Los bobinados no solo se usan de esta manera, hay bobinas, acá tengo una que es comercial, ¿sí? Se llama bobina windmill, fíjense, está toda con un material termocontraíble afuera, tiene sus dos terminales acá, pero lo que tengo acá adentro también es un núcleo y un bobinado alrededor, solo que tiene un material termocontraíble de goma, plástico, que la recubre y la protege, ¿sí? A ver, acá tengo otra bobina para que se fije, esto no la llegué a sacar, pero esto que se ve acá, ¿sí?
Esto que se ve acá también es un núcleo de ferrite, es oscuro que se ve, y lo que hay abajo de este papel madera, ¿sí? O de esta cinta de papel, es el bobinado justamente del cual salen, acá se ven los terminales, ¿sí? Esto que tengo acá es uno de los terminales y por ahí está el otro. Estas también son bobinas, esta y esta. Después se utiliza mucho bobinado también para construir lo que ustedes ya conocerán, que son los transformadores, ¿sí? Como este que tengo acá en la mano. Si se fijan, acá lo que tengo debajo de este papel son dos bobinados, no uno solo. Estos dos terminales rojos pertenecen a un bobinado. Ahí medio que se ve, si se fijan por acá, ¿sí? Se ve ahí adentro el bobinado que está hecho así. El núcleo sería este que está laminado, son un montón de laminitas, ¿sí? Que se colocan para evitar que se genere corriente eléctrica en el núcleo, porque es otro efecto del magnetismo. Y acá se ven los terminales del otro bobinado. Son dos bobinados expuestos uno contra el otro, que lo que hacen de alguna manera es transferir energía de un bobinado al otro, y por eso se lo denomina a este tipo de dispositivo transformador. Otro elemento en el cual se utilizan las bobinas es, por ejemplo, en relés. Esto que tengo acá es un relé, ¿sí? Vamos a los símbolos primero. Una bobina simple en un esquema electrónico, lo que vamos a ver como símbolo, básicamente el símbolo de bobina puede ser este, o puede ser inclusive este, ¿sí? Después, yo les mostré ahí, hay bobinas con distintos núcleos. Bueno, entonces se le pueden agregar, si yo tengo, por ejemplo, esto, y le agrego esto acá, ahí me está hablando de un núcleo de hierro, por ejemplo, ¿sí? O sea, hay algunas modificaciones del símbolo básico principal agregados que me están mostrando características particulares de esa bobina. Después tengo los transformadores, donde yo les dije tienen dos bobinados. Bueno, me van a aparecer los dos bobinados dibujados así, ¿sí? Y a veces me van a mencionar que acá en el medio hay un núcleo de hierro o hay un núcleo particular. Este es el símbolo de transformador. O sea, cuando yo veo un bobinado solo, sé que es una bobina. Cuando veo esto, sé que es un transformador. Hay transformadores de distinto tipo. Algunos tienen un terminal que sale de repente de acá del medio o de alguna parte de este bobinado llamado secundario, primario y secundario, ¿sí? No viene al caso ahora, no quiero meterme en tanto, pero más o menos como para que tengan idea de qué es lo que existe y qué es lo que hay alrededor del mundo de las bobinas. Y por último, yo les dije, este es un relé, ¿sí? Ven que tiene varias patitas. A ver si podemos hacer foco para que se vean. Tiene 5 patitas, ¿está bien? ¿Qué es eso? Estas dos patitas de acá de los costados son los terminales de un bobinado. Y esta patita con estas dos es una llave que para un lado es normal abierta y para el otro normal cerrado. ¿Qué es esto de normal abierto y normal cerrado? Para que se den una idea, un relé va a tener este símbolo, ¿sí? A veces me van a dibujar, perdón, está fuera de foco, a veces me van a dibujar acá arriba los terminales o no, pero básicamente un relé es esto. ¿Qué es esto? Si se fijan, si por acá no circula corriente, acá no hay campo magnético. Si acá, en realidad esto lo dibujé al revés, discúlpenme, esto tendría que estar más ahí. Esto acá. Y este más separadito por acá abajo. ¿Sí? Acá hay un espacio. Acá hay un espacio que no se están tocando. Si ustedes se fijan, vuelvo a lo mismo que estaba diciendo. Si por acá no circula corriente eléctrica, esta bobina... Uy, estoy corrido, qué desastre, qué desprolijidad, por Dios. Perdónenme. Ahora sí, vuelvo. Esto sería la estructura de un relé. Si
Ahí estamos mejor. Si por acá no circula corriente eléctrica, este bobinado no genera y no almacena un campo magnético a su alrededor. Si acá no hay un campo magnético, este terminal que es móvil, que acá tiene una pequeña mecanización, ¿sí? Tiene como una bisagrita que le permite moverse para arriba o para abajo. De hecho, hasta inclusive tiene, a veces acá hay un resortito que lo fija acá y que lo empuja siempre para arriba. ¿Está bien? Entonces, si acá no hay campo magnético, este terminal está separado de este y está haciendo contacto con este. Entonces, si yo conecto algo entre estos dos terminales, lo que me voy a encontrar es una llave cerrada. ¿Sí? Llamemos a esto, por ejemplo, terminal A, terminal B, terminal B. ¿Sí? Si yo conecto algo entre A y B, hay una unión eléctrica cerrada. Pero si yo conecto algo entre A y C, lo que tengo es esto. Es una unión eléctrica abierta, es una llave abierta, porque acá no hay contacto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo conectado algo acá, digamos, para encenderse con esta llave no enciende, y con esta estaría encendido. ¿Sí? Supongamos que yo acá tengo, no sé, dos lámparas conectadas, una lámpara conectada entre estos dos terminales y una lámpara conectada entre estos dos terminales con una fuente de alimentación. La lámpara de arriba estaría encendida y la de abajo apagada. Si yo hago circular corriente por acá, lo que me voy a encontrar es que acá se va a generar un campo magnético que va a terminar empujando a este terminal móvil del medio, lo va a terminar empujando para abajo, venciendo la fuerza inclusive del resortito que lo puede tener apretado contra el terminal de arriba. Entonces, deja de hacer contacto con el terminal de arriba, esta llave se abre y esta llave se cierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este terminal hace contacto con este. Entonces, si yo tenía algo conectado acá, se apaga. Si tenía algo conectado acá, que estaba apagado, se enciende. El relé entonces sirve para eso. Ustedes dirán, bueno, pero directamente la energía que pongo acá, la pongo acá y se la doy a esto, se la doy a esto y ¿para qué? O sea, porque al fin y al cabo capaz esto lo uso también con una llave que habilita la bobina o no. La gran ventaja del relé, primero es que aísla el circuito de control, que sería el que está conectado y alimenta el bobinado, del circuito de potencia, que sería lo que está conectado en estos terminales. ¿Cómo lo aísla? Sí, porque acá no hay unión eléctrica. Yo esta bobina quizás la puedo alimentar con una tensión re bajita, 5 volt, que no es peligrosa, de continua, que no consume nada, ¿sí? Y no requiere riesgo para quien está manipulándola. Y a esto lo puedo tener conectado a 1000 volts si se me ocurre. Y no hay unión eléctrica, por lo tanto, en ningún momento los 1000 volts que tengo acá pueden pasar al circuito de control, que es donde hay una persona manipulándolo. Eso es uno de los usos del relé. Otro uso del relé es combinar relés de manera tal que el normal abierto o cerrado de un relé afecte en el bobinado de otros relés y eso haga que haya relés que quedan retenidos un tiempo y demás. O sea, sirve mucho para todo lo que se llama lógica cableada, que tiene que ver con la automatización, circuitos de automatización. Para eso también tiene mucha aplicación el relé. Bueno, ese fue el intento de hacer un recorrido más o menos para conocer lo que son las bobinas. Como les dije en un primer momento, no hay mucho más para hablar de las bobinas porque después ya es todo muy particular lo que nos podemos encontrar respecto de bobinas y muchas veces son de aplicación muy específica. Como componente electrónico es un componente electrónico bastante particular. Bueno, los espero en un próximo video entonces para seguir repasando otros componentes interesantes que hay todavía para conocer.